Yo recuerdo como si fuera ayer la primera vez, o sea, la vez que descubrí que Dios tenía emociones. Yo estaba leyendo el relato de Noé y ¡paf! Apareció en la Biblia. Dios había sentido dolor al ver tanta maldad. Y eso marcó un antes y un después en mi vida. Para mí fue alucinante descubrir que un ser tan superior sentía algo tan humano como el dolor. Claro, en mi caminar con Dios, obviamente somos hechos a su imagen y semejanza. Y he aprendido que las emociones mucho más que algo que tenemos que esconder o controlar, son destellos de lo que es Dios, de la semejanza de Dios en nosotros. Y bueno, aquí la pregunta es, si las emociones vienen de parte de Dios, ¿por qué muchas veces nos juegan en contra? Y aquí es donde entra mi relato, que fue el que me hizo acordar de esta primera vez que descubrí que Dios tenía emociones. Estoy leyendo Jueces y para los que han leído Jueces saben que hay un patrón que se repite. Para los que no, paso a comentarles. El patrón es el siguiente. El pueblo de Israel se olvida de lo que ha hecho Dios por ellos. Se alejan, pecan, son oprimidos, claman a Dios y Dios los rescata. Este patrón está clarísimo. Pero en el capítulo 10 pasa algo diferente. En el capítulo 10 Dios les dice, yo hice esto y esto y esto y esto por ti. ¿Por qué tú no vas y le pides a los dioses esos a los que sirves, a los dioses falsos, que te rescaten? Entonces, bueno, el pueblo israelita vuelve otra vez a pedirle perdón a Dios, por favor, ayúdanos. Y versículos posteriores, que no sale, que Dios se sentía afligido. Y no se sentía afligido porque los israelitas lo hayan dejado a un lado y hayan hecho ídolos de piedra y se han ido con Baal. No, se sentía afligido por el sufrimiento de su pueblo. Qué increíble, ¿verdad? Se sentía afligido por el sufrimiento de su pueblo. Y aquí la cuestión es la siguiente. Tenemos que saber distinguir. El hecho de que Dios tenga sentimientos o exprese sentimientos, pueda sentir, no significa que Dios se gobierne a través de sus sentimientos. Porque imagínate tú, si la fidelidad de Dios dependiera de lo que nosotros le hacemos sentir. Cada vez que pecamos, cada vez que nos equivocamos. Si la fidelidad de Dios dependiera de nuestra fidelidad, no fuera la fidelidad de Dios. No fuera. Porque Dios no puede dejar de ser quien es. La palabra nos dice, Dios no es hombre para mentir. Dios no cambia, es inamovible, su carácter, sus decisiones son a través de su carácter. Entonces, tú me dirás, ajá, aterricemos esto. Muy lindo, Dios siente, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, la Biblia también nos advierte que el corazón es engañoso. Más que todas las cosas. O sea, el corazón es súper engañoso. ¿Y esto qué significa? No significa que sentir sea malo. No, porque incluso todo lo que viene de Dios, todo lo que proviene del Padre es una bendición. Imagínense qué bendición sentirse enamorado. O qué bendición cuando te sientes feliz y orgulloso. O qué bendición el hecho de poder sentir empatía por otros y poder ayudarlos desde la empatía. Entonces, sentir está genial. Aquí lo que no está genial es que tú tomes decisiones en base a sentimientos. Y te cuento, vamos al punto, al grano, al ejemplo práctico de esta situación. Jesús. Jesús en el Getsemaní, la Biblia nos cuenta cómo se sentía. Tenía temor, tenía angustia, se sentía afligido. Pero lo que sentía no determinó lo que él iba a hacer. Él se acercó al Padre en oración y aceptó la voluntad del Padre. No puso por encima de la voluntad del Padre sus emociones o lo que él sentía. Imagínense la angustia que sintió Jesús en ese momento. Esa emoción, esa tristeza, esa angustia, él la sometió a la voluntad de Dios. Porque al final del día, una fe que solamente se rige por emocionalidad. Ay, yo hoy sentí que tengo que diezmar. No. Yo hoy sentí que tengo que ayudar. No. Hoy sentí que ese compañero en la iglesia no me cae bien. O no voy a ir a la iglesia este domingo. No, Ramón. No funciona así. Tú tienes que agarrar esos sentimientos
y someterlos a la luz de la palabra. Someterlos a la luz de la palabra. Someterlos en la oración, someterlos. ¿Por qué? Porque cuando sometes tus sentimientos, permites que Dios gobierne. Y cuando Dios gobierna, los sentimientos no es que desaparecen. No, para nada. Pero sí se organizan estos sentimientos. Y cuando se organizan, pueden encauzarse con la voluntad del Padre. Entonces, sentir no es malo. Aquí la pregunta es, ¿qué está formando tu decisión? ¿Estos sentimientos o la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la verdad? ¿Qué está fundando tus decisiones? Y esto es algo que no solamente queda en una doctrina, ¿sabes? Esto es algo del día a día, del diario vivir. Todos tenemos sentimientos todos los días, somos seres humanos, es parte de nosotros la emocionalidad. Entonces hoy, más allá que regañarte, porque para nada es un regaño, te invito a que empieces a ejercitar el someter tus emociones a la voluntad de Dios. Lo que decimos, lo que sentimos, todo lo que hay dentro de ti, no nada más entrégaselo, sino somételo a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas un feliz y hermoso día. Yo